Esta es una versión del directo que hicimos aquí en YouTube a principios de 2022, enero de 2022, en el que Isabel respondía a preguntas sobre bloqueo en pérdida de peso. ¿Por qué hay tantas personas que se ven bloqueadas en su proceso de pérdida de peso? Tuvimos ciertos problemas de conexión en ese directo y finalmente no se quedó grabado en YouTube, pero hemos conseguido sacar una copia de otra red social, que es la que os traemos hoy. Veréis que es un vídeo cuya calidad no es óptima, pero no hemos querido dejar de compartirlo con vosotros. Esperamos que lo disfrutéis. Hola. Pues bienvenidos a todos, son las 5. 5 en punto. 5 en punto, como no puede ser de otra manera, ¿eh? Pues como decía, este es un directo en el que vamos a hablar, Isabel va a hablar sobre todo y responder a preguntas a esas personas que quieren perder peso o están bloqueadas en su pérdida de peso, pues de alguna manera a ver si Isabel les puede ayudar o puede solucionar dudas. El directo es ¿por qué no pierdo peso? Eso es. Entonces, como siempre en estos directos, pues primero Isabel va a hacer una pequeña exposición del tema que tratamos hoy, no muy larga, vamos a intentar ser breves, y luego iremos respondiendo preguntas, Isabel irá respondiendo a preguntas que yo intentaré gestionar aquí con todas las plataformas, a ver cómo me arreglo. Hoy tienes una buena. Entonces, Isabel responderá a estas dudas, a esas preguntas, e intentará pues enlazar cada caso concreto pues con algún aspecto determinado de la pérdida de peso. Eso es. Y pues mientras se acaba de unir la gente, que hay un montón ya, joder, qué bien, cuánta gente, sí. Por Dios, en todas partes. Qué chula. Haceros un llamamiento a todos los que todavía no estáis suscritos a la newsletter, porque suscribiéndose a la newsletter podéis descargar gratuitamente la guía de la combinación de alimentos, que es una pata fundamental del tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? La pérdida de peso. La newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. El libro, la descarga es también gratuita. Así que tenéis en todos los sitios los enlaces, tanto en TikTok, en Instagram y en YouTube. Los enlaces ahí en el pie, en algún sitio tiene que estar, o en el perfil de cada una de las plataformas para que podáis ir ahí y darle al clic y poder descargar esa guía de la combinación de alimentos. Eso es. Y recordar que estos vídeos van a quedar grabados, o sea que a mitad, pues siempre va a quedar este material aquí en el canal. En TikTok no. En TikTok no, porque TikTok no se puede, pero... entiendo que no se queda. Pero nada, los de TikTok, si lo queréis volver a ver o pasárselo a alguien que pueda estar interesado en el tema, que tenga dificultades para perder peso o que sea bloqueado en su proceso de pérdida de peso, les podéis remitir a YouTube o a Instagram. Eso es. Pues bueno, Isabel, ¿arrancamos? 17:05, vamos a hacer otro llamamiento también. Venga, dale. En lo que se acaba de rellenar el foro ya. Otro llamamiento es, el tema que vamos a tratar hoy es la pérdida de peso y tenemos un programa específico de pérdida de peso al que Isabel se remitirá, imagino, que en alguna ocasión durante el directo de hoy, que también está en vidapotencial.com con 8 semanas pautadas, todo muy organizado por la gran doctora Belaustegui. Equipo de Vida Potencial. Y el equipo de Vida Potencial, porque el trabajo de uno solo, pues uno solo va deprisa, pero con gente llega más lejos, ¿no? Dice el dicho. El programa de pérdida de peso en vidapotencial.com para aquellos que queráis saber más. 8 semanas con menús, todo pautado y un montón de contenido de mucha calidad, como intentamos hacer todo en Vida Potencial. Eso es. Sí. Dicho eso, pues empezamos. Venga. Sí, porque yo entiendo que hay mucha intriga por ahí en las distintas plataformas acerca de qué se puede hacer para por fin perder peso. Tratamos este tema hoy, a comienzos de año 2022. Saludos a los que nos vean en la posteridad cuando vengan por aquí, porque es uno de esos propósitos clave de comienzo de año, de este año quiero perder peso. Como nos gusta a nosotros más decir, este año voy a perder X kilos de peso o este año voy a llegar a mi peso
X, o este año voy a perder X número de tallas. Porque nos gusta hacer estos propósitos así más acotados, más concisos, porque consideramos que de esa manera es más fácil ir a por ellos. Y un problema que nos encontramos mucho con respecto a la pérdida de peso es ese bloqueo. ¿Qué pasa cuando me estoy empeñando, me estoy esforzando muchísimo en la dieta o yendo a entrenar con lo que me cuesta a mí esto y no hay manera de bajar peso? ¿O qué sucede cuando lo estoy haciendo muy bien y de pronto llega un momento en que me bloqueo y ya no va más? Y se frustran mis intentos, ¿no? Y muchas veces lleva a tirar la toalla. ¿Qué hay detrás de esto? Pues, bueno, como se me ha ocurrido plantearlo, una mesa desestabilizada. Porque la pérdida de peso no es cuestión de un solo frente de acción, sino 4 mínimo, más, bueno, un pequeño cajón desastre con distintos elementos que actúan como las patas de una mesa. Si esas 4 patas no están equilibradas y bien estabilizadas, la mesa se tambalea o incluso a veces se cae directamente. Entonces, ¿cuáles son estas 4 patas de nuestra mesa de la pérdida de peso? Esos 4 pilares que nos van a permitir conseguir nuestro objetivo de perder peso. Uno, por supuesto, la dieta. Una dieta que contemple la restricción calórica, que es la estrategia clásica que se ha venido intentando desde hace décadas y que en muchos casos fracasa, porque hay que tener en cuenta otros aspectos muy importantes de la dieta. El índice glucémico, para evitar esas subidas de insulina que nos llevan a guardar reservas y acumular grasa. Una dieta que tenga muy en cuenta la calidad de los macronutrientes, cuáles son esas proporciones necesarias de carbohidratos, proteínas y grasa. Y algo a lo que le damos mucho valor en Vida Potencial, una dieta que cuide la calidad de los alimentos. No podemos conseguir ese objetivo si no estamos comiendo alimentos que de verdad nos nutran, que sean de calidad, que estén libres de aditivos o de grasas trans, que al final son sustancias que bloquean el proceso de pérdida de peso, que nos inflaman e incluso que pueden dañar la salud intestinal, que es otro elemento muy importante de esta pata primera de la dieta. El equilibrio de la microbiota y la salud global de nuestro intestino. La segunda pata, que seguro que está en la cabeza ahora de muchas personas que estáis aquí, es el ejercicio físico. Y es un pilar de la pérdida de peso en el que muchas personas se enfocan sufriendo mucho, porque a veces pues cuesta, la gente va al gimnasio porque está obligada, porque es la manera de quemar calorías, que es ese viejo paradigma de que perdemos peso cuando la entrada de calorías es menor que la salida de calorías y eso lo forzamos con el ejercicio físico, pero nuestro cuerpo no funciona así. Luego lo veremos para no enrollarme ahora. En la pata del ejercicio físico yo quiero destacar que es muy importante la constancia. No vale que vayamos al gimnasio 1 o 2 veces a la semana y el resto de días no hagamos nada, o que lo hagamos un mes y luego ya nada. Obviamente eso no va a funcionar y no nos va a dar los resultados que estamos esperando. Hay que respetar mucho las capacidades personales, porque si no, vamos a tirar la toalla y se trata de hacer algo que sea sostenible en el largo plazo y que no nos dañe, que podamos hacer sin que eso nos pase una factura, ¿no? A cambio. Y en este aspecto quiero subrayar algo que me gusta mucho, que creo que tiene mucho valor y se subestima el poderío que esto puede tener, que son los llamados NEAT, que son las siglas en inglés de Non-Exercise Activity Thermogenesis. Es decir, todas esas actividades del día a día que no son el ejercicio físico per se, el entrenamiento, pero que tienen un impacto muy, muy, muy importante en la quema de calorías y con ello en el control de peso. Y son acciones cotidianas como subir y bajar escaleras en lugar de usar el ascensor o dejar el coche aparcado un poquito más lejos del trabajo para hacer un tramo andando o levantarse a dar un recado a una persona o a por un vaso de agua en lugar de llamar al hijo y decirle que nos lo traiga, que estamos en el sofá muy cómodos ahí sentados. Y bueno, una serie de cositas que podemos ir viendo a lo largo de este directo. Importantísimo, ¿eh? Es que tenemos mucha capacidad de acción así en cada día y esto puede suponer hasta el 22% de las calorías que consumamos, o sea que no es algo baladí. Pues seguimos con la tercera pata. Hablaba de la importancia del sueño, de un sueño de calidad, no de dormir muchísimas horas cada día, sino de dormir bien,
profundamente, reparar nuestros tejidos. Y el sueño tiene un impacto muy importante en el peso porque cuando no dormimos bien se alteran el cortisol y la grelina, la leptina, que son las llamadas hormonas del hambre, que nos ayudan a regular el apetito y a elegir los buenos alimentos y a procesarlos mejor, a aprovechar mejor, a regular los depósitos de grasa, etcétera, etcétera. Y además muy importante dormir bien, porque cuando estamos durmiendo se están reparando tejidos, hay funciones vitales importantes que están en marcha y como no estamos ingiriendo alimentos se obtiene la energía de nuestras reservas. En ese caso, y en este caso que nos ocupa y que nos interesa tanto, las reservas de grasa. Y además se puede utilizar esa grasa de reserva porque como no estamos comiendo, los niveles de insulina son muy bajitos, que esa es la llave maestra que libera esa cuenta bancaria de seguridad que es la grasa corporal. Y por último, la cuarta pata, bueno, no por último, porque hay otra cosita que luego quiero comentar. La cuarta pata es lo que le está pasando a Jesús ahora, que es el estrés. El estrés nos afecta mucho y a veces una persona que está comiendo muy bien, siendo muy aplicada con su entrenamiento y esforzándose por tener una buena higiene del sueño, un sueño reparador, tiene un bloqueo importante en la pérdida de peso porque está viviendo mucho estrés. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol, que es una de las llamadas hormonas del hambre, muy importante, y con esos niveles elevados de cortisol se bloquea la bajada de peso. Facilita, tener mucho estrés facilita que tengamos más antojos y antojos por alimentos desfavorables que alteran más las hormonas del hambre. Aparte de que son alimentos de alto índice glucémico, cargados de aditivos, de grasas trans, generalmente, ¿no? Porque son esos caprichos pues, de la bollería, de los dulces, los bombones, los refrescos. Liberamos por ahí el estrés que tenemos, pero nos hacemos un daño y, en particular, pues un bloqueo en la pérdida de peso. Además, eso facilita que acumulemos grasa y específicamente grasa a nivel abdominal, que es una grasa proinflamatoria, y eso desencadena o fomenta, potencia problemas de salud cardiovascular, de enfermedades inflamatorias variadas, la diabetes o la hipertensión arterial. Y es muy importante el estrés porque en personas que están teniendo dificultad para controlar su dieta, para bajar peso, el estrés les supone como un caldo de cultivo para que seguir esa dieta sea todavía más estrés. Les resulta estresante, agobiante y tiran la toalla. Y por último, hay un pequeño cajón desastre debajo de esta mesa de 4 patas que son pequeños factores que a veces marcan la diferencia. Pueden ser matices que supongan la clave definitiva para que se pueda perder peso. Como son, por ejemplo, tomar el sol, la cronobiología, es decir, los horarios en los que comemos, y algo muy importante, si se están tomando medicamentos, porque hay algunos medicamentos que favorecen el aumento de peso o que bloquean su pérdida, como son, por ejemplo, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los corticoides o los antihistamínicos, por ejemplo, que son pues medicamentos que se consumen con relativa frecuencia. Todo esto nos va a dar como las claves para poder construir una mesa estable, es decir, esa palanca en la que nos podamos impulsar para perder peso y conseguir este objetivo. Ha habido ya un montón de preguntas, he intentado anotar las que veía que se repetían más o menos. Vale. Ha habido varias de gente que ha empezado a hacer dieta cetogénica y que no solo baja, sino que sube. Ha habido varias de esas en YouTube y en Insta. ¿Por qué es eso? Sube de peso. Sube de peso. Bueno, ¿cómo van las 4 patas de la mesa? ¿Qué tipo de dieta cetogénica se está haciendo? ¿Qué tipo de alimentos? Claro, también aquí es difícil aclarar dudas con poquita información, ¿no? Hay que ver qué persona hay detrás de una dieta y de unos consejos para ver qué se está haciendo y dar así solución. Normalmente la dieta cetogénica es muy eficaz para la pérdida de peso. Quizá lo que está ocurriendo es que no se está reduciendo suficientemente la cantidad de carbohidratos. Eso es algo muy importante porque el consumo de carbohidratos
aumenta la producción o activa la producción de insulina. Que la insulina esté baja es esencial para poder quemar grasa. Es esa clave maestra que le permite a nuestro cuerpo recurrir a las reservas que guardamos en forma de grasa. Si en una dieta cetogénica, que se caracteriza porque es rica en grasas, no estamos descendiendo lo suficiente la ingesta de carbohidratos, entonces se puede estar produciendo un bloqueo en la utilización de la grasa y como la insulina se mantiene altita, en lugar de quemar nuestras reservas, lo que hacemos es guardar más, porque estamos tomando alimentos que son muy ricos, muy calóricos, muy densos. ¿Qué carbohidratos hay que quitar completamente? Sobre todo al comienzo de una dieta cetogénica y sobre todo cuando hay un problema pues, de un exceso de peso importante. Ahí habrá que ser muy radical, muy tajante con las harinas, los cereales, el pan, la pasta, las galletas, etc. Las legumbres que tienen mucho almidón. En algunos casos de dieta cetogénica se puede dejar una pequeña parte de legumbres porque eso es un aporte de proteína vegetal que ayuda a aligerar un poco, a desahogar al organismo del consumo de proteína de origen animal. Y también según qué enfermedades puede haber, pero bueno, eso es un tema más largo en el que no me quiero meter ahora. Entonces, depende, ¿no?, de qué necesidades hay, en qué momento estamos de esa dieta, en ese proceso de pérdida de peso, para poder tomar un poquito más de carbohidrato. Pero insisto, esa puede ser como el palo que esté en la rueda y que impida tener los beneficios tan potentes de una dieta cetogénica. También ha habido varias, tanto en Insta como en YouTube, de gente que dice que a partir de los 50 le cuesta más, se tiende a bloquear esa pérdida de peso con más frecuencia que cuando eran más jóvenes. ¿Que por qué puede ser? Sí. ¿Y qué puede hacer? Sí, la edad influye efectivamente, sobre todo más en mujeres que en hombres. Razones. Primero, que con la edad se ralentiza un poquito el metabolismo, es decir, que gastamos menos calorías por el mero hecho de existir, de respirar, de pensar, de hacer nuestros procesos digestivos. Entonces, con la edad estamos gastando menos calorías. Por otro lado, por el cambio hormonal, y esto se nota mucho en las mujeres. Al haber una bajada de estrógenos, hay un impacto también en el metabolismo y además algo muy importante en la redistribución de la grasa. Y suele ocurrir, o no es raro ver, mujeres que al llegar a la menopausia empiezan a acumular la grasa, por ejemplo, en el abdomen. Y empiezan a perder la grasa de las piernas y quedan esas piernitas así finas y la barriguilla. Esos son cambios hormonales. ¿Y qué se puede hacer? Pues hacer un reequilibrio hormonal o una suplementación o elegir alimentos que favorecen la producción de estrógenos, entrenar para activar la producción de testosterona, que va a ayudar también en este sentido. Y hay una razón digestiva. Con la edad disminuyen nuestros niveles de enzimas digestivas y la producción de ácidos en el estómago. Entonces tenemos más dificultad para digerir los alimentos. Y eso es algo que también pueden observar las personas al llegar a una cierta edad, que lo dicen luego, como que ya no se pueden dar una comilona porque ya están toda la tarde con la comida en el estómago y antes no les pasaba. La razón es esta. Y esto tiene un impacto directo también en el peso. Si no hacemos una buena digestión y no tenemos una buena salud intestinal, no procesamos y asimilamos bien los alimentos, podemos ir acumulando esos residuos mal metabolizados y favorecer un aumento de peso o un estancamiento y una acumulación de grasa. Ha habido una pregunta aquí en Instagram que puede ser interesante, que si la pérdida de peso depende del grupo sanguíneo de cada uno, que si eso juega algún factor. Bueno, hay muchas diferencias de opiniones, ¿no? Sí, a mí se me ocurren dos cositas así que contar que pueden ser útiles ahora respecto a esto. La dieta según el grupo sanguíneo defiende que cada persona por su grupo sanguíneo tiene como unas dificultades para procesar, metabolizar ciertos alimentos, porque hay un paralelismo entre los marcadores de grupo sanguíneo y los marcadores
de las partículas de los alimentos. Entonces, de nuevo, como decía antes, si no procesamos bien, si no digerimos bien un alimento, entonces eso repercute en nuestra salud intestinal y además en el control de peso. Y otra razón que me viene a la cabeza es que la dieta, según el grupo sanguíneo, describe distintos grupos sanguíneos en relación, perdón, más que, define o describe a las personas de los distintos grupos sanguíneos con unos morfotipos diferentes. Quiero decir que se describe a la persona de grupo 0 como más densa, más musculada, más achaparrada, la persona de grupo sanguíneo A más longilínea, así como con los distintos grupos sanguíneos. Cada uno tiene como una silueta característica. Esto, por supuesto, es uno de muchos factores que influyen en nuestro tipo. Pero si ya tenemos una predisposición a ser más bien fuertes o alargados o equilibrados o a acumular la grasa en determinadas partes de nuestro cuerpo o a ser muy equilibrados, pues entonces eso ya va a ser como una carta en nuestra baza que vamos a tener que jugar o a aprovechar o a minimizar. Hipotiroidismo. ¿Que por qué les cuesta tanto a la gente? Veo que hay varias y en Insta también. El tema del hipotiroidismo, ¿por qué se bloquean en la pérdida de peso con hipotiroidismo? ¿Cuál es el factor? Si la acumulación de peso o ese bloqueo, ese estancamiento en la pérdida de peso es un signo característico del hipotiroidismo. No obstante, hay muchas personas con hipotiroidismo que tienden a ser delgadas. O sea que es algo que antes se consideraba casi como una verdad absoluta y ahora ya va siendo más relativa. Pero es verdad que el aumento de peso o el estancamiento en la pérdida de peso es un rasgo característico del hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la tiroides y las hormonas tiroideas es la gran reguladora del metabolismo corporal. Es decir, que las hormonas tiroideas hacen o influyen en la manera en que nuestras células consumen la energía, producen calor en la termogénesis, van como modulando las distintas hogueritas que van quemando la energía. Entonces, si hay una bajada en las hormonas tiroideas, hay un ralentizamiento del metabolismo basal. Instagram, preguntaban hace como 10 minutos, pero la apunté aquí. Ha habido varias sobre suplementación. Si es necesario, entre comillas, obligatorio o un requerimiento tomar suplementación para perder peso. Bueno, no necesariamente. Si tenemos las 4 patas de la mesa bien atendidas, estamos trabajando en ellas, está equilibrado y también cuidamos esos pequeños detalles del cajoncito desastre del sol, de la cronobiología, de los medicamentos, puede no ser necesario utilizar suplementación. La suplementación puede ser un plus para ayudar a facilitar la quema de grasa, la activación del metabolismo corporal, la pérdida de peso o directamente para ayudar a funciones corporales que van a tener que ver con la pérdida de peso, como por ejemplo pues la salud intestinal, por ejemplo, y el equilibrio de la microbiota. Ha habido 2 preguntas sobre medicamentos. Que si es posible que los antidepresivos provoquen aumento de peso y los anticonceptivos también. Sí, ambos. Vale. ¿Y los corticoides? Dice, los corticoides me impiden perder peso. Sí, ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Pues ahí hay que poner en la balanza si lo que me da el medicamento, para qué lo tomo, cómo de grave es la enfermedad que tengo o el proceso en el que estoy, que me obliga a tomar este medicamento, y en el otro platillo de la balanza, qué puedo conseguir si lo dejo, qué repercusión va a tener, cómo puedo conseguir a lo mejor efectos parecidos de ese medicamento con suplementos o con alimentos o con actividades cotidianas. Así que bueno, pues hay que sopesar si se puede dejar el medicamento, si se debe continuar con el medicamento y si hay opciones que no tengan este efecto secundario del impacto en la pérdida de peso con otras vías, otras herramientas. Preguntaban en Instagram qué piensas de lo MAD. Supongo que en relación a la pérdida de peso, claro.
Pues me parece que es muy interesante. Sí, explica lo que es el OMAD, que igual hay Vale. gente que no sabe lo que es el OMAD. Claro. El OMAD corresponde a las siglas en inglés de One Meal a Day, una comida al día. Es una manera de hacer ayuno intermitente, de restringir la ventana horaria en la que comemos. No necesariamente esto restringe calorías, porque por definición lo que se hace es que se acota a un momento del día la ingesta de alimentos y ahí lo recomendado es que se ingiera todo lo que necesitamos comer, solo que sea en un momento del día. Entonces no implica necesariamente la restricción calórica, que es como una herramienta básica en el control de peso, pero suele ocurrir que como comemos solamente una vez al día, no comemos tanta cantidad como haríamos en varias comidas al día. O sea que es como una derivada o un efecto colateral positivo. Yo creo que es muy interesante porque es una parte del ayuno intermitente y el ayuno intermitente es muy interesante para la salud, nos reporta grandes beneficios y en el control de peso. Es una de las herramientas que más pueden ayudar en el control de peso. Voy a leer una aquí de YouTube. Lupita CL, la voy a leer entera porque mucha gente se puede ver reflejada en esto. He estado en un estrés extremo estos últimos 3 meses y he subido 6 kilos, aunque me cuido la alimentación, hago ejercicio de fuerza y cardio y no logro bajar ni 1 gramo más de peso. Realmente el estrés tiene un impacto potentísimo en nuestro cuerpo. Yo lo he visto también mucho en consulta de personas que están muy aplicadas con la dieta, la alimentación y el entrenamiento, lo están haciendo muy bien y no pueden poner en marcha la máquina por el nivel de estrés que tienen. Este es un efecto directo del cortisol, la hormona del estrés. Cuando tenemos mucho estrés o un estrés crónico durante mucho tiempo, se elevan los niveles de cortisol y el cortisol bloquea nuestra pérdida de grasa. Es un retenedor de calorías y de acumulación de grasa. Y además, bueno, en general en otras personas, no en el caso de Lupita porque ha dicho que sí que está cuidando mucho la dieta, el ejercicio, sí que es fácil en muchas personas que las saque de ese carril positivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? En caso de que se esté haciendo bien la dieta, el ejercicio y la única pata que cojea es el estrés, pues aplicar técnicas cuerpo-mente, dedicarse un rato cada día a meditar, hacer ejercicios de respiración, coherencia cardíaca, tener un hobby que nos haga salir mentalmente del estrés, olvidarnos de eso que nos agobia tanto. Eso es de gran ayuda. Entonces toca pues añadir otra tarea para equilibrar bien esta pata del estrés, que va a ser cada día reservar un rato para hacer alguna técnica que nos guste, que vaya con nosotros por valores, por creencias, que consiga bajar los niveles de cortisol. Hay mucha ciencia ahora ya que demuestra el efecto positivo de la meditación, y meditación también engloba el mindfulness, la respiración consciente, las visualizaciones, o sea que cada uno, según el perfil de cada uno, puede elegir aquello que va más en consonancia, pero que sea la que sea, ya hay muchos estudios científicos, mucha información de cómo ese control del estrés o ese rebajar el nivel de estrés tiene un impacto muy positivo en nuestra salud, a muchos niveles, y en la pérdida de peso. Entonces yo le recomendaría, pues eso, hay que reservar un rato cada día para trabajar esa parte, ya que las otras están ya en marcha, dieta y ejercicio físico, pues darle ahí atención a la pata del estrés, aplicando actividades conscientes, porque a veces no podemos eliminar estrés y lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo. Y luego aquí ayuda mucho el darse un paseo al sol, el mirar al horizonte, el permitir que el sol nos toque la piel, respirar aire puro. Eso tiene un impacto también muy positivo en la regulación del estrés y de la parte física, en la bajada de cortisol. Y estar en la naturaleza, eso también ayuda mucho. Instagram pregunta, ¿puede ser que nos cambie el cuerpo y el peso no baje? Me pasa que hace más de un año hago ayuno y dieta cetogénica. Entiendo como que siente que físicamente ve los volúmenes diferentes, pero que la báscula dice que pesa lo mismo. Sí.
Qué bien, me gusta esta pregunta porque así nos permite hablar de este aspecto. Pues sí, la pregunta es, ¿pierdo peso pero aparentemente estoy igual? ¿No? O no pierdo peso pero el cuerpo me ha cambiado. Eso tiene que ver con la composición corporal. La grasa ocupa mucho volumen y pesa menos. Entonces puede ocurrir que perdamos aparentemente poco peso, pero sin embargo ahora la ropa nos queda mucho mejor y hemos bajado de talla porque hemos perdido mucho volumen. La grasa es así, es un tejido que abulta mucho para el mismo peso, por ejemplo, de tejido muscular. Y puede ocurrir que en nuestra pérdida de peso perdemos grasa y ganamos músculo y eso nos compacta, aprieta el cuerpo y nos hace como que la ropa nos quede muy bien y reducimos la talla y a lo mejor estamos en el mismo peso o muy parecido en la báscula. Entonces es muy importante entender esto porque realmente vamos a estar mejor, porque lo que interesa es perder peso mejorando nuestra composición corporal. Eso es muy importante. También ocurre que al principio de una dieta que busca la pérdida de peso o de un empeño, ¿no?, en comer bien, entrenar, en dormir para perder peso, suele ocurrir que al principio como que se pierde mucho, va fenomenal y luego se ralentizan los resultados. Y esto es porque nuestro cuerpo funciona así y lo primero que consume es las reservas de energía que ha acumulado en el glucógeno, que eso está en los músculos principalmente, en la grasa, y que retienen mucha agua. Entonces puede que perdamos mucho peso porque estamos perdiendo también agua. Y luego se ralentiza porque lo siguiente que se pierde es la grasa. Y entonces ahí como que la báscula se mueve poco y sin embargo en volumen se nota mucho. O sea que si la pregunta va por ahí, sí, la por ahí respuesta es que quizá la clave es la composición corporal. También ha habido varias preguntas en relación, no sé si te la he hecho ya, porque con el lío que tengo, sobre análisis de sangre. No, no me las he hecho. No te la he hecho. Que sí. Ha habido varias que si conviene hacerse unos análisis de sangre antes de empezar el proceso de pérdida de peso o incluso después de haber perdido peso, si conviene hacer análisis de sangre pues para comprobarse algún tipo de desequilibrio. Sí, yo lo recomiendo, antes y después. Antes es muy importante porque a lo mejor hay un bloqueo en la pérdida de peso porque hay algún tipo de alteración, por ejemplo, un hipotiroidismo clínico o subclínico, y no lo sabíamos y resulta que nuestra tiroides no funciona bien, tenemos niveles muy bajitos de hormonas tiroideas y eso conlleva un metabolismo basal más bajo, está todo como atenuado ahí a medio gas. Y entonces tenemos que resolver eso para poder activar nuestra pérdida de peso. Conviene también para conocer el estado del hígado. El hígado es el gran filtro del organismo y a veces cuando el hígado está saturado, no funciona bien o hay un hígado graso, por ejemplo, no se están pudiendo manejar adecuadamente los alimentos y eso conlleva una acumulación de residuos, de depósito, una mala digestión, una mala asimilación de nutrientes. Y también porque el hígado tiene mucho que ver con nuestros niveles hormonales. Entonces, si el hígado está bloqueado, puede que tengamos un desequilibrio en las hormonas sexuales, estrógeno, testosterona, y eso explique que acumulemos la grasa a lo mejor en las caderas o que estemos bloqueados en esa pérdida de peso también. Bueno, yo creo que sí que ayuda mucho. Los niveles de cortisol, acordaos del estrés, importantísimo, que es como un gran olvidado en las consultas de pérdida de peso y puede ser la clave que permita que consigamos nuestros objetivos o que fallemos en el intento. Hay una pregunta aquí que también parece interesante en YouTube, no sé si está congelado o no, pero bueno, la pregunta me parece interesante. Por problemas hormonales, duermo solo con melatonina y diazepam. Sé que esto me impide también adelgazar. ¿Cómo lo puedo combatir? Bueno, el tema del sueño es complejo. En Vida Potencial hemos hablado mucho del sueño, tenemos artículos escritos y vídeos acerca de cómo mejorar el sueño, pues con la dieta, la cena que podemos introducir o que debemos evitar entre los alimentos de la cena para tener un mejor sueño, o en hábitos, o el tema de la cronobiología. Los horarios son muy importantes. Lo que he comentado antes, que pertenece a ese cajoncillo de desastre, es como una cajita que está debajo de la mesa y que también muchísimas veces se nos olvida.
Y dentro de la cajita hay varias cosas, el sol, los medicamentos, la cronobiología. Esto es importantísimo. Y yo he visto como personas que lo hacían fenomenal en la dieta, fenomenal en el entrenamiento, que estaban cuidando mucho su sueño y el estrés. Y no había manera de que bajaran peso en el momento en que adelantábamos la cena y con ello comía de acuerdo a un reloj biológico mucho más natural, conseguíamos activar la pérdida de peso. Entonces, eso también influye en nuestra calidad del sueño. Por ejemplo, algo pues que parece como que no tiene nada que ver, el levantarnos por la mañana a una hora preferiblemente regular, siempre a la misma hora, y salir al exterior y que nos dé la luz del sol, no directamente si ya ha avanzado la mañana y es un sol muy potente, pero indirectamente, eso ya empieza a mandar señales a nuestro cuerpo que va modulando el reloj biológico y le va a decir que a tal hora debe irse a dormir y el cuerpo está preparado para tener un sueño reparador cuando se va a la cama. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, el diazepam, ya hemos visto, es un antidepresivo que puede estar bloqueando la pérdida de peso, entonces pues idealmente buscar sustitutos naturales que no tengan ese efecto secundario, que ayuden a relajar, que tengan ese efecto antidepresivo, ansiolítico, pero sin esa contrapartida negativa de afectar el peso. Y luego aplicar pues esos tips de higiene del sueño que en Vida Potencial lo podéis encontrar. Y bueno, también hay mucha otra información en otras páginas web, libros, para cuidar todos esos elementitos así que pueden favorecer un sueño reparador. Pregunta Carmen Sif aquí en Instagram que si haces consultas privadas. No, Isabel no hace consultas privadas. Vamos a decirlo porque ahora no, al día deben llegar no sé cuántos correos y consultas vía Instagram. Sí. Bueno, perdón, he respondido por ti, pero bueno. Sí, nada. Sí, desde hace meses ya me dedico solo a esta labor de divulgación en Vida Potencial y no atiendo en consulta personal. Lo siento, no, todas las personas que pedís esto, pues os tengo que decir que no. Para eso también hemos creado los programas. No es lo mismo, pero bueno, en Vida Potencial hemos ido creando programas que podéis ver en la página web de nutrición, de pérdida de peso, de dieta cetogénica. Tenemos el de la introducción en el ayuno y un programa específico para vivir mejor la menopausia. Es, bueno, la manera en la que puedo dar esas orientaciones a más personas no tiene, bueno, pues el valor que tiene una consulta personal estrictamente personalizada, yendo a cada detalle de cada uno de las personas que se ponen, bueno, en mis manos o a las que me piden que las acompañe en sus procesos, pero bueno, es una manera de poder dar algo en ese sentido. Y estamos preparando más, ¿eh? Sí, esto no para, ¿eh? Esta máquina no para. También ha habido varias preguntas en ambas plataformas sobre leche desnatada o leche no desnatada, leche semidesnatada. Sé que no es realmente una pregunta, como he dicho antes, relativa a la pérdida de peso, pero puede estar relacionado, ¿no? Sí. Que si es mejor la leche desnatada, la leche entera, la leche semi, que qué es mejor. Sí. En relación a la pérdida de peso, supongo, o en general, ¿no? Sí. Es un tema interesante. Pienso que de esto tenemos que hacer un tutorial, podcast, hablar de ello así con más profundidad. En realidad, quizá también hay que preguntarse, ¿leche sí o leche no? Es muy importante, de entrada, si una persona puede tomar leche o no la tolera adecuadamente, porque eso tiene una repercusión directa en su peso, tiene una repercusión directa en su salud intestinal y el equilibrio de la microbiota, y eso repercute directamente en el control de peso, y tiene una repercusión directa en nuestros niveles hormonales, que es otra pieza de esas 4 patas de la pérdida de peso efectiva. Entonces, antes de preguntarse desnatada, semi o completa, pues quizá hay que hacerse esa pregunta. Y luego hay que preguntarse también de qué calidad es esa leche. Hay una gran diferencia entre consumir leche de producción industrial y leche de producción ecológica, de vacas que viven en el campo, al aire libre, que no están explotadas de una forma masiva, porque eso modifica la composición de la leche y tiene un impacto directo muy importante en nuestra salud y en nuestro peso. Eso de entrada, ya son 2 aspectos importantísimos. Y luego, si desnatada, semi o entera.
Aquí hay un gran depende. Bueno. Hay un gran depende como respuesta. Porque hasta hace poco prevalecía esa idea de que las grasas son malas para nosotros. E incluso ahora ha cambiado el paradigma e incluso vemos que la grasa ayuda a que perdamos grasa, que eso es algo que nos rompe los esquemas totalmente. Entonces, sabiendo eso, quizá no es tan importante si la leche es light, si es desnatada o entera. Una leche entera de calidad, tomada con moderación, solo si puedo tomar esa leche, puede que no tenga un impacto tan importante y no impida la pérdida de peso. Y sin embargo, si tomamos una leche desnatada de producción industrial en una situación en la que no podemos tomar leche, eso va a ir directamente a una acumulación de grasa, a la producción de citoquinas inflamatorias y al aumento de peso o a la detención en el proceso de pérdida de peso. Esta pregunta tiene mucha miga. Esto es denso y tiene mucha miga. Sí, espero que esto haya servido para aclarar un poquito las ideas. Y ya la última pregunta, Isabel. Vale. Tema fruta. Si una naranja tiene 10 gramos de fructosa, ¿la fruta es gorda la fruta me va a engordar? ¿Y es mala? Me encanta también esta pregunta. Es otro tema, de esto hay que hacer algo porque tenemos que hablar con más profundidad del tema de la fruta. Es muy importante el impacto que tiene la fruta en nosotros, su índice glucémico, es decir, como al tomar una pieza de fruta se eleva en nosotros la glucosa, el azúcar. Y esto depende de la fruta en sí. Entonces, las que nos engordan son las frutas de alto índice glucémico y nos engordan no tanto porque ingiramos X calorías o X gramos de azúcar, sino porque disparan en nosotros la producción de insulina. Y niveles elevados de insulina equivalen a aumento de peso y aumento de grasa. Por tanto, el primer punto es elegir la fruta adecuada, que sea de índice glucémico medio o bajo, importantísimo. Luego depende de cómo la tomamos. Si esa naranja nos la comemos entera, masticándola muy bien, despacito, paladeándola, o si nos la bebemos en zumo, además como si fuera agua, y encima un zumo normalmente, para que tenga una cantidad suficiente en el vaso, suele incluir 2 o 3 naranjas, eso es de nuevo, la activación de un pico de glucemia y con ello un pico de insulina. Entonces, esa naranja que nos engordaba de una manera, y por cierto, activa la producción o la elevación de estrógenos y de un tipo de estrógenos, hormonas sexuales femeninas proinflamatorias. Ahí lo dejo, porque eso también nos lleva a más lío, aquí a más tiempo hablando de esto. Si esa naranja me la tomo entera o si me la tomo en zumo, ya va a haber una diferencia. El zumo engorda más, por simplificarlo en una frase así muy básica, que la fruta entera. Y luego, si la combino o no con otros alimentos. Por ejemplo, si junto con la fruta, que ya ahora sabéis que tiene que ser de índice glucémico medio o bajo, tomo unos frutos secos, por ejemplo, un puñadito de avellanas o de almendras o unas nueces, muy bien masticado todo, comido con calma, despacito, modulamos la elevación de glucosa en sangre, porque la fibra, la grasa y la proteína de los frutos secos ralentiza ese aumento de glucosa. Entonces sí, es que el tema de la fruta pregunta, sí. Depende. Nada, esto es un desastre en YouTube. Bueno, es igual. Bueno, amigos de Instagram, pues esa era la última pregunta. Y nada, muchísimas gracias a todos por conectaros. Esperamos que, pues que haya sido útil a pesar de las idas y venidas aquí con toda la vertiente logística de hacer un directo. Y nada, pasaros por vidapotencial.com, recordaos que os queremos recordar que podéis descargaros la guía de la combinación de alimentos suscribiéndoos a nuestra newsletter, daros una vuelta por Vida Potencial, el programa de pérdida de peso para todos aquellos que tenéis ese problema puede ser muy, muy útil. Sí. Vais a encontrar toda la información en la web, en vidapotencial.com. Sí, y también hay un artículo al respecto de esto, justo de lo que hemos estado hablando hoy. Así que como esto ha sido tan difícil de seguir, me parece, pues ahí lo vais a poder leer con calma, dejar las ideas ahí bien claritas y yo creo que puede ser de ayuda. ¿Cuáles son estos 4 pilares, estas 4 patas de la mesa que queremos que sea estable? Y no olvidéis la cajita que está debajo ahí, ese cajoncillo desastre con esos otros detallitos que pueden marcar la diferencia. Dieta, ejercicio, sueño, gestión del estrés y esos detallitos
que creo que va a ayudar mucho en este sentido, ¿no? A aclarar esas dudas y a dar pautas que puedan ser útiles para por fin conseguir perder peso. Pues muchas gracias a todos. Hay un montón de mensajes de gracias. Gracias. Veo aquí Cristina, veo un montón de gente de Argentina, de España. Había muchísima gente dándonos las gracias por el directo, Isabel. Me quedo a la espera de otro. Pues haremos otro. Esperamos que con mejor conexión la próxima vez. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima. Sí, gracias por estar ahí y también a los que nos veréis. Chao, hasta la próxima.